entonces acerca del diagnóstico. Ya primero tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico generalmente tenemos que tomar en cuenta la clínica con los exámenes que nosotros podemos solicitar para, en este caso, diagnosticar la fibrosis pulmonar. ¿Sí me puedes dar el control, por favor? Ya. Entonces aquí vamos a tener como para que nos pueda ayudar a un diagnóstico como tal de la fibrosis pulmonar, podemos realizar una tomografía computarizada. Este tiene una sensibilidad del 90% para ayudarnos a nuestro diagnóstico, y este generalmente se va a caracterizar por tener estos espacios aéreos quísticos que generalmente son agrupados y tienen este patrón de panal de abeja, como podemos ver en imagen. Este también se suele acompañar de algunas opacidades reticulares que generalmente se las pueda o no visualizar en esta tomografía. Y lo importante de saber en esta parte es que este tiene un predominio tanto basal y subpleural. Y también se puede encontrar un vidrio esmerilado, pero es en una menor extensión, no es como que debemos de tener en cuenta que siempre se va a presentar. Pásale. Ya, en esta de acá es otra tomografía en que se puede visualizar mejor ese patrón de panal de abejas en ambos campos pulmonares que se han extendido en todo el pulmón. Y también otro método diagnóstico que nosotros podemos utilizar es una radiografía simple del tórax, que se puede ver como una trama intersticial con lesiones reticulares gruesas, que es signo de una fibrosis, como se puede ver en esta imagen de aquí. Pásale otra. Ya. Otras pruebas que nos pueden ayudar a nuestro diagnóstico va a ser la prueba de función pulmonar. En sí, como bien dijimos al inicio, es una enfermedad de tipo restrictivo, por lo que se da un déficit del mismo. Aquí vamos a tener que la capacidad pulmonar total y los volúmenes pulmonares se van a encontrar disminuidos. En cambio, la capacidad de difusión del pulmón para monóxido de carbono, que es otro tipo de prueba que también se la puede realizar, generalmente también está disminuido. Y lo importante que debemos de recalcar en esta prueba de función pulmonar va a ser que la relación de FeV1 con el FVC suele estar aumentado o está en valores normales, que es lo que le diferencia con la EPOC. También se puede realizar un tipo de prueba de esfuerzo, que en sí este va a valorar la capacidad de esfuerzo realizado en un tipo de ejercicio que dura generalmente de 6 minutos, y generalmente se le pide al paciente que camine de un lado al otro, como se puede ver en imagen, para nosotros evidenciar cuál es el límite de tolerancia al ejercicio y si este provoca disnea por una hipoxia. También podemos realizar un lavado bronquioalveolar. En este, lo más importante que podemos encontrar va a ser una neutrofilia. Puede estar acompañado o no con la eosinofilia y unos linfocitos mayores al 20%. Buenas tardes. A continuación vamos a hablar acerca de las complicaciones y comorbilidades que se pueden presentar en la fibrosis pulmonar. Una más, por favor. Dentro de ellas tenemos a una característica que es la hipertensión pulmonar. Esta se da cuando la presión media pulmonar va a ser de unos 25 milímetros de mercurio. También va a estar acompañado de una disnea o de una desaturación en el momento que se realice ejercicio, y esto va a tener con relación a un aumento del riesgo de la mortalidad. Otra característica y comorbilidad
que se da en estos casos de fibrosis es la hernia hiatal y reflujo gastroesofágico, el cual generalmente se da a edades avanzadas y va acompañado de síntomas clínicos que sean menores, que no sean de gran relevancia. Siguiente. Otra característica es cuando la fibrosis pulmonar va a estar acompañada del enfisema. Estos generalmente se dan en hallazgos de personas que tengan un hábito tabáquico, que tengan disnea severa y también que se presente hipoxia al momento de realizar ejercicio. Siguiente. Entonces, en esta imagen podemos observar cómo es un bronquio con enfisema y cómo es un bronquio sano. Cómo se le va a ver en el momento que tenga un enfisema, que es cuando se da ruptura de los sacos alveolares. Siguiente. Ya, dentro del tratamiento vamos a tener que principalmente la única opción terapéutica viable que va a curar al paciente de esta fibrosis va a ser el trasplante pulmonar, pero como bien sabemos es muy complicado realizarla por la falta de compatibilidad del HLA. Ya, entonces, recordar un poco de la fisiopatología, tenemos que tener en cuenta que este empieza con un componente inflamatorio como tal, pero esta activación aberrante que se produce en los fibroblastos es la que persiste a lo largo de los años. Entonces, no está recomendado realizar un tratamiento empíricamente solo con glucocorticoides. Por eso es que debemos de tener en cuenta que lo vamos a clasificar así para el tratamiento. En una enfermedad, cuando sea leve o moderada o de moderada intensidad, esta va a tener un FBC de mayor al 50% y de LCO mayor al 35%. En este caso va a estar recomendado realizar el tratamiento con perfenidona y la midentanib, que generalmente estos fármacos tienen propiedades antifibróticas, que nos van a ayudar a igual a identificar la función pulmonar para que esto no siga empeorando y disminuye la progresión de dicha enfermedad. Pero si la enfermedad ya pasa a un estadio grave, se produce cuando ya tiene un FBC menor al 50% y un DLCO menor al 35%, debemos ya de tomar en cuenta la posibilidad de realizar un trasplante. Ya, entonces, otras características que también debemos de tomar en cuenta en el tratamiento va a ser si nuestro paciente presenta tos seca. En este caso podemos utilizar fosfato de dimemorfeno o fosfato de codeína, que son antitusígenos de acción central que ayudan a disminuir este reflejo de la tos. Y también en caso de exacerbaciones podemos usar la metilprednisolona o la prednisona. Dentro del pronóstico en la fibrosis pulmonar, el pronóstico es malo. Siguiente, esto va a ir acompañado de un pronóstico malo, como ya les había mencionado antes, pero generalmente se da en edades avanzadas, mayores a los 60 años, y que estén asociados alguna otra enfermedad. También el mal pronóstico se va a dar con un medio de vida de 2 y 3 años, esto cuando sean a nivel del mar. Y también recordemos que en el cuadro clínico habíamos hablado del hipocratismo digital, que eran los dedos en palillos de tambor que tenían un mayor ángulo con la parte de la cutícula. En este 50% de los casos que presenten esta característica del cuadro clínico, va a estar ya orientado a un mal pronóstico. Siguiente, por favor. Entonces, como podemos observar en esta tablita de aquí, encontramos a la fibrosis pulmonar idiopática en la primera línea y al final podemos observar que el pronóstico es desfavorable en comparación con otras neumonías intersticiales idiopáticas que pueden ser favorables, pero en el caso de la fibrosis, o como podemos observar en esta tabla, el pronóstico ya lo dice que es desfavorable y también en que el modo de comienzo de la fibrosis es crónico. Siguiente, por favor. Listo, Doc, muchas gracias.
Bueno, abran, a ver, regresen, mejor dicho, me regresen en las diapositivas. Bueno, desde ahí. Bueno, desde ahí déjenme. Bueno, doctores, sí me escuchan bien ahí, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, chévere. Bueno, la fibrosis pulmonar es una patología que sí lo van a ver ustedes en hospitales de tercer nivel, o ustedes de pronto van a ver en la rural a pacientes con estas características pulmonares fibróticas, y de seguro ustedes van a tener que referir a estos pacientes a un hospital de tercer nivel o a centros, si es que está afectado, aparte de la fibrosis, tiene una afección pulmonar extra, como una neumonía asociada a la comunidad, eh, los llamados EPOC exacerbados. Cuando vean algún proceso infeccioso asociado a una fibrosis pulmonar, ustedes de ley tienen que remitir a estos pacientes a un centro de especialidad de tercer nivel, o cuando diagnostiquen una fibrosis pulmonar está recomendado remitir a centros. Hay centros que son o están dedicados específicamente a tratar estos problemas de fibrosis pulmonar. Entonces, sí es importante el diagnóstico oportuno de estas fibrosis para poder referir a centros especializados donde pueden tratar, donde pueden evitar el rápido progreso de la enfermedad fibrótica y conducir a la muerte, ¿no es cierto? Entonces, esta famosa fibrosis pulmonar intersticial difusa también se le conoce también como la EPID, ¿no es cierto? EPID, enfermedad intersticial, enfermedad pulmonar intersticial diseminada, es la EPID, ¿no es cierto? O sea, dentro de las fibrosis pulmonares intersticiales, podríamos decir que está la EPID, que es la más frecuente de las fibrosis pulmonares, seguida de otra enfermedad parecida, que es la sarcoidosis, que también suele provocar una estructura similar, así viéndole a nivel radiográfico, ¿sí? Entonces, se menciona en algunos libros que la fibrosis pulmonar se puede dividir en tres grandes grupos. Antes de hablar de la etiología, se divide en tres grandes grupos. Así tenemos el primer grande grupo, que se llama las neumonías intersticiales idiopáticas. O sea, dentro de las EPID vamos a encontrar las neumonías intersticiales idiopáticas, ¿sí? Es decir, idiopático, ¿qué quiere decir? Que no tiene causa conocida, ¿no es cierto? Eso es idiopático. Entonces, la característica es que existen daños clínicos, ¿no es cierto? Daños clínicos patológicos, es decir, con la clínica que presenta están relacionados con daños estructurales a nivel del parénquima pulmonar. La histología del parénquima pulmonar se encuentra totalmente alterada. Entonces, estas son las neumonías intersticiales idiopáticas. El segundo grupo que suele clasificarse dentro de las EPID están las neumonías de causa conocida o asociadas. Las neumonías conocidas o asociadas. ¿Qué quiere decir con esto? Es que estas neumonías se encuentran asociadas con ciertas ¿cómo decimos esto? Con ciertos tipos de trabajo, ¿sí? Con ciertas actividades que tienen
los pacientes que están afectados, como por ejemplo, puede estar asociado a fármacos, ¿no es cierto? Hay ciertos fármacos que pueden ser los causantes o los iniciadores de una fibrosis pulmonar. Los que están asociados a polvos orgánicos, ¿sí? Los que están asociados a polvos inorgánicos. Y también están asociados a enfermedades hereditarias. Entonces, dentro de las causas conocidas o asociadas de las EPID, se encuentran todas aquellas que están relacionadas con unas causas, algunas relacionadas con el tipo de actividades que realizan los pacientes, algunos con los ciertos hábitos que tienen con ciertos fármacos, como es, ¿no es cierto? Entonces, existen estas fibrosis causadas, puede ser por fármacos, por polvos orgánicos, por polvos inorgánicos, ¿sí? Y puede ser también de contenido hereditario. Dentro de las neumonías o dentro de las EPID de causa conocida o asociadas. Se llama asociadas porque están asociadas a ciertas causas, ¿no es cierto?, que van a ser los causantes de esta fibrosis pulmonar. El tercer grande grupo se le conoce como primarias o asociadas a otros grupos no bien definidos. O sea, tratan de buscarle una causa, pero no la encuentran, ¿no es cierto? Entonces, ahí dentro de esos encontramos la sarcoidosis, dentro de este tercer grupo llamado primarias o asociadas a otros procesos, a otras causas que no se les conoce bien, por eso se han armado este tercer grupo. Por lo tanto, debido a toda esta situación, la fibrosis pulmonar prácticamente sería mucho más frecuente en varones que en mujeres, ¿no es cierto? De acuerdo a la epidemiología que presentan la mayor parte de artículos, prácticamente se ha visto que la mayor parte de pacientes que presentan fibrosis pulmonar se da en varones en relación a las mujeres. Pero poco a poco se va viendo que con los hábitos que va tomando también el sexo femenino, entonces también hay ciertas enfermedades que se van igualando dentro de la epidemiología. Porque ustedes ven, ahora hay mujeres que trabajan también en las canteras, mujeres que trabajan con todo este tipo de polvos orgánicos, inorgánicos. Entonces, prácticamente, algún rato esos porcentajes se pueden nivelar tanto en hombres como en mujeres, como incidencia, ¿no es cierto?, de pacientes con fibrosis pulmonar. En la diapositiva que ustedes tienen ahí están ciertas causas, ¿no es cierto?, ciertas patologías o hábitos que van a ser desencadenantes de la fibrosis, como está el tabaquismo, ¿no es cierto? Ahí está el polvo de metal, de madera, el ganado, los polvos vegetales, olivales, agentes microbianos, actividades agrícolas, los peluqueros. Bueno, aquí le menciona también los peluqueros. ¿Por qué será los peluqueros? Habrá polvo en la cabeza. No decía nada en los peluqueros. Sí, doctor, hablaba sobre los peluqueros debido a que como ellos usan las máquinas para cortar el cabello, a veces el cabello se corta en partículas muy pequeñas y esos ellos tienden a inhalar. Entonces decía por eso y también por el hecho de los químicos que ellos usan al momento de la tinturación. Entonces cuando no hay una debida protección en la parte de la vía aérea con una mascarilla y con los guantes adecuados, ellos podían inhalar eso y eso podía producir la fibrosis. Es lo que mencionaba en el artículo de donde sacamos eso. Perfecto, doctora. Perfecto. Entonces todo está relacionado con los tintes, o sea, con los colorantes, los químicos que utilizan todo eso, ¿no es cierto? Y absorber o inhalar, ¿no es cierto? Inhalar todos esos productos químicos. Y las pequeñas, que serán partículas de cabello que se cortan, ¿no es cierto? Eso, de verdad que sí, en algunos casos sí
van un poco por el aire, si respira, pues va a tener consecuencias. La siguiente diapositiva, doctora. Bueno, hay también participación, la genética, ¿no? Esto del reflujo gastroesofágico es muy importante. Hay muchos pacientes que tienen estos famosos reflujos gastroesofágicos y la gente le conoce como las agrieras. ¿Por qué será? Dice que tengo agrieras. Entonces, esos son los famosos reflujos gastroesofágicos que a veces aspiran, ¿sí? Aspiran y comienzan a toser, tratando de eliminar, pero hay pequeñas cantidades de esa aspiración que se van por la tráquea hacia vías respiratorias bajas y ocasionan poco a poco estas famosas fibrosis pulmonares. Más aún cuando especialmente en adultos mayores de 60 a 65 años están utilizando inhibidores de la bomba de protones, como son el omeprazol, pantoprazol y todos esos. Entonces, cuando utilizan por demasiado tiempo, neutralizan el pH y permiten la proliferación bacteriana. Y eso, si tiene además asociado a una alteración a nivel del esfínter esofágico inferior, va a provocar reflujos gastroesofágicos frecuentes y todo ese producto químico, el ácido gástrico, puede irse por vía respiratoria y poco a poco provocar esta fibrosis pulmonar. Eso debemos tener mucho cuidado en nuestros pacientes, doctores. Correcto. Pase a la siguiente, doctora. Bueno, aquí se habla un poco de la genética, ¿no? Vamos, siga la siguiente. La fisiopatología de la fibrosis. Prácticamente estos pacientes que están relacionados con el tipo de trabajo o tienen predisposición genética, va a estar relacionado con el daño del intersticio. Existe depósito similar al colágeno. No sé si me acuerdo que ustedes dentro de la fisiología pulmonar, ustedes mencionaban, o les mencionaba, dentro de los cambios fisiológicos que se da en el adulto mayor, es el depósito de colágeno a nivel del intersticio pulmonar. Cuando existe este depósito de colágeno, esta parte se vuelve dura, compacta. Por esa situación, decíamos, es que nuestros pacientes suelen disminuir, no tienen la expansibilidad, la elasticidad desaparece por el depósito de colágeno, ¿no es cierto? Y por eso ellos tienen una disminución, ¿sí? Disminución de la saturación de oxígeno normalmente por fisiología del envejecimiento. Entonces, al hablar de esta, aparte del envejecimiento, los pacientes, como bien decían ustedes, la mayor parte de pacientes que presentan estas fibrosis son pasados los 50 años, ¿no es cierto? Dentro de las diapositivas mencionaban ustedes eso. Y asociado más aún, a más edad, con los cambios del envejecimiento asociados a estos factores, entonces esa fibrosis puede ir irremediablemente. Entonces, existe daño del intersticio, depósito del colágeno, se fibrosa, incluso se afectan los bronquios de pequeño calibre, ¿sí? Dentro de la histología se ha visto que se afectan no solamente los racimos alveolares, se afectan también los bronquiolos respiratorios, los de pequeño calibre, dentro de la fibrosis. Entonces, por todo este daño que existe, va a disminuir en sí, ¿no es cierto? Va a disminuir la capacidad vital. Y en sí, a la larga, va a afectarse en sí la capacidad pulmonar total también. Pero normalmente se acuerdan que yo decía que la capacidad vital disminuye con el envejecimiento a expensas del volumen residual. Así decíamos, ¿no es cierto? Disminuye la capacidad vital a expensas del volumen residual.
Entonces, si ya existe fibrosis pulmonar, si existe daño del intersticio, daño de los alveolos, daño de los bronquiolos respiratorios, entonces todo se vuelve una masa y por lo tanto va a disminuir toda la capacidad pulmonar. Entonces, eso hay que tener presente. Los fumadores tienen mucha predisposición al desarrollo de la fibrosis pulmonar, aparte de desarrollar EPOC, ¿no es cierto? Aparte de tener riesgo de desarrollar también cáncer pulmonar, puede también tener predisposición a desarrollar fibrosis pulmonar. Entonces, eso hay que ver todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Ahí están los factores ambientales, los factores genéticos, la edad, ¿no es cierto? Daños recurrentes en la célula epitelial alveolar, prácticamente toda la estructura de la parte más baja del parénquima pulmonar se daña. Al decir la parte más baja no quiero decir las bases pulmonares, lo que quiero decir es las partes más extremas del árbol traqueobronquial, todo donde están los alveolos, ¿no es cierto? Los sacos alveolares, los bronquiolos respiratorios, todo, están desde el ápice hasta la base. Correcto. Sigue la siguiente diapositiva. A ver si vale la pena que le estudien bien está bonito esta membrana respiratoria y los cambios que se producen ahí y las alteraciones que se van a dar a nivel de los neumocitos, ¿no es cierto? El despertar de los elementos inflamatorios, como son las interleucinas, ¿no es cierto? Que como la fibrosis pulmonar es un proceso inflamatorio, se elevan todo lo que está relacionado con los elementos inflamatorios, entre ellos las interleucinas, la 6, la 2, el factor de necrosis tumoral, todos esos elementos inflamatorios se elevan y esos no son también los que van dañando, son los que van dañando el parénquima pulmonar. ¿No es cierto? Entonces, toda esta situación vale la pena que le estudien bien la acumulación de líquido interalveolar, la resolución de las lesiones en base a los factores o elementos inflamatorios que se despiertan ahí en ese momento, o que se activan. La siguiente, por favor. Bueno, ahí ven la estructura, ¿no? La estructura del pulmón fibrosado, similar a un panel de abejas, ¿no? Y como ya presentaron en la tomografía, se ve igualito a un panal de abejas esta fibrosis pulmonar. Pase la siguiente. Ya. Doctores, cuando ustedes tengan pacientes en la rural o cuando ya estén en los hospitales, es importante que ustedes, cuando llegue un paciente con problemas respiratorios, el paciente llegue disneico, ¿sí? O desaturando, es necesario que ustedes investiguen bien de qué se trata su paciente. Entonces, para esta situación, si el paciente llega, los primeros síntomas, ¿no es cierto? Los primeros síntomas, como dice ahí, falta de aire, o sea, disnea. La disnea va a ser uno de los principales síntomas que presente nuestro paciente. Puede presentar también tos seca. La tos seca es característico de la fibrosis porque es un proceso crónico, es un proceso inflamatorio. Con los elementos inflamatorios que se activan, eso va a provocar irritación a nivel del árbol traqueobronquial y esta irritación va a causar pequeñas cantidades de secreción blanquecina. Por eso es que los pacientes con EPOC, los pacientes con fibrosis pulmonar, los pacientes que tienen cualquiera de las afecciones crónicas del EPIC, van a estar siempre con tos y tos seca, o a veces produciendo esas pequeñas secreciones blanquecinas. ¿Sí? Entonces, disnea,
tos puede ser seca o productiva, pero con secreción blanquecina. Cuando ya vean secreciones amarillentas, verdosas, quiere decir que se complicó con bacterias. ¿Qué más? La fatiga, dice, es decir, los pacientes que tienen ya esta fibrosis pulmonar, al caminar, si dicen antes yo caminaba 4 cuadras, dicen tranquilamente, ahora camino 1, ya me canso. Entonces esto quiere decir que el proceso continúa, ¿no es cierto? Correcto. Entonces todas estas características tenemos que ir valorando en nuestros pacientes. ¿Qué más? Aquí, entonces, signos clínicos, disnea, la tos seca, o a veces productiva, blanquecina, la fatiga, la disminución de la capacidad física, disminución de la fuerza física, puede haber atrofia muscular como consecuencia de la inactividad, desaturación, ¿no es cierto? Y al examen físico, ¿qué es lo que van a ver ustedes? Lo que van a escuchar, mejor dicho, a la auscultación, son crepitantes. Son crepitantes diseminados en el sitio donde encuentran la fibrosis. Ahí es donde van a encontrar estos crepitantes, similar cuando usted está aplastando un plástico, ¿sí? Entonces así ustedes van a auscultar estos pulmones fibróticos. Pase la siguiente, doctor. Pues ahí está la disnea después, es decir, cuando está caminando, la tos seca, estertores, crepitantes y lóbulos inferiores, 50% hipocratismo digital. El hipocratismo ya se presenta como consecuencia de la disnea y del cor pulmonar que ya va a presentar después de estos pacientes. La enfermedad progresa, dice, con hipertensión arterial pulmonar. Cuando ya existe endurecimiento del parénquima pulmonar, se endurece, decíamos, ¿no es cierto? El parénquima comprime las arterias pulmonares y toda la sangre se regresa, ¿no es cierto?, hacia la aurícula, perdón, hacia el ventrículo derecho. Entonces, al aumentar el volumen desde los pulmones hacia el ventrículo derecho, se produce como consecuencia la hipertensión pulmonar, como consecuencia a la larga el famoso cor pulmonar, o sea, afectación del corazón por problemas pulmonares. Y la función respiratoria, la capacidad vital forzada, volumen residual, dice capacidad pulmonar total y distensibilidad pulmonar. Todo eso disminuye. Existe restricción de todo el parénquima pulmonar. Pase a la siguiente. Bueno, esto ya está más para el diagnóstico, esta diapositiva. La normoxemia, hipoxemia en reposo, eso diría. Ya lo de abajo, las opacidades ya son, ustedes ven ahí esa tomografía, ese corte transversal. Sí, ahí lo que señalaba el doctor Luis, esos círculos eh, hipodensos, o sea, negros, todo eso se ha convertido en las famosas como cavernitas pequeñas, ¿no es cierto? Y entonces eso es por rompimiento de las paredes de los alvéolos que se van produciendo como cavernitas pequeñas circulares y se van abriendo a manera de bulas enfisematosas. Y eso se rompen y después producen los famosos neumotórax espontáneos. La siguiente, doc. Ahora, posible tratamiento, paciente adulto, vida crónica. ¿Este ya es las últimas diapositivas o se pasó el diagnóstico, doc? No, doc. No, Doc, ese solamente el título no, o sea, se supone que se borra, pero no se borró, lo siento, No. pero es del cuadro clínico mismo. Ah, ya. Bueno, para el diagnóstico, doctores,
el diagnóstico entonces es importante. Si llega el paciente con disnea o con cualquier problema pulmonar, entonces lo primero que ustedes van a pedir es una radiografía. Si es que ustedes están en una clínica, en una rural o están en el subcentro, pedirle una tomografía de a un paciente sí va a ser un poco complejo por los costos que existen. En cambio, sí puede pedir una radiografía en la rural. Si usted está en el hospital, ahí sí usted pide usted una tomografía para llegar rápidamente al diagnóstico. Si es que usted tiene toda la clínica y la sospecha de que tiene una fibrosis. En la rural difícilmente van a tener una tomografía. Entonces deben aprender a diagnosticar clínicamente y cuando más, algún rato en la rural pueden mandar a hacer una radiografía. ¿De acuerdo? Entonces, si están en el hospital tomografía como está aquí, entonces ustedes ven esas múltiples bulas. Sí, son quistes aéreos que dicen ahí, ¿no? Son quistes todas de esas y similares a un panal de abejas, ¿no es cierto? Y todas esas áreas blanquecinas, esas opacidades reticulares, esas son ya parénquima pulmonar fibrosado, ¿sí? Que quedan como cicatriz. Correcto. Y el vidrio esmerilado es lo que ustedes ven en el pulmón derecho ahí, como una nubecita. En los dos lados se ve como una nubecita así pintando, el que está sobre el color negro del parénquima pulmonar. Ese es el vidrio esmerilado. Ustedes ven que lo negro que se ve dentro de los quistes, así negro se debe ver el parénquima pulmonar. Pero esas partes, señale una parte media negrita que está en cualquier sitio, doctor. Ya eso. Ya, ustedes ven ahí esa parte más negrecita, debería ser más negro, normalmente. Pero está como una imagen blanquecina cubriendo esa parte. Ese es el vidrio esmerilado. ¿Sí? La siguiente, doc. Vean todo eso, ¿no? Ahí ya se ven, ya no son quistes, ya son bulas enfisematosas, esas. Mientras más grandes son, ya se convierten en bulas enfisematosas que se pueden romper fácilmente y dar los neumotórax. La siguiente. Bueno, para el diagnóstico, ¿no es cierto? Ustedes van a hacer una espirometría y netamente va a ser restrictivo, como dice ahí, ¿no es cierto? Netamente va a ser restrictivo. Es decir, el parénquima pulmonar está colapsado así, ¿no es cierto? Entonces ya no tiene espacio a donde va a entrar el aire, por eso es restrictivo. Entonces, ya no sale tampoco el poco aire que entra. Entonces se ven afectados todos los volúmenes pulmonares. ¿Sí? La relación la relación FEV1-FBC, sí, siempre va a estar por debajo de lo normal, menos de 70. La relación FEV1-FBC siempre va a estar por debajo de 70. Usted puede hacer también la prueba de esfuerzo, que es en una banda, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la capacidad física le van subiendo la velocidad y le van subiendo también la altura. Mejor dicho, le van poniendo encuesta en la banda y ven, de acuerdo a la capacidad física que tiene, se va graficando en el electrocardiograma y también van tomándole la presión arterial. Entonces van viendo cómo va esta prueba de esfuerzo. El lavado broncoalveolar, en esto prácticamente el neumólogo lo que hace es una broncoscopía, introducir un poco de líquido, tomar muestras de ese líquido, ¿no es cierto? Y mandar al laboratorio. Y si encuentran neutrofilia, linfocitosis, como dice ahí, entonces probablemente estamos frente a una fibrosis pulmonar. Siga la siguiente, doctor.
a esto de las complicaciones, ustedes fácilmente se dan cuenta, ¿no es cierto?, de lo que ya venimos hablando. Las complicaciones, la más frecuente va a ser el cor pulmonar, ¿no es cierto? El cor pulmonar es la fase final de la complicación, daño del corazón como consecuencia del daño pulmonar. La hipertensión pulmonar, como ya dijimos, el parénquima pulmonar se vuelve duro, la sangre regresa, ¿sí?, por los vasos pulmonares, las arterias pulmonares hacia el ventrículo izquierdo derecho, ¿no es cierto? Entonces va a producir de ley hipertensión pulmonar. Hernia hiatal y reflujo gastroesofágico. La hernia hiatal, si sabemos lo que es la hernia hiatal, ¿no es cierto? La hernia hiatal es cuando existe un defecto justo a nivel del paso del esófago por el diafragma, ¿no es cierto? Entonces, en el sitio donde pasa el esófago por el diafragma, ese sitio se queda medio abierto. Entonces, por ahí se regresa el fundus gástrico por el espacio que pasa del esófago por el diafragma y se producen esas famosas hernias hiatales. Y eso predispone a los reflujos. Esas hernias hiatales predisponen a los reflujos gastroesofágicos. Entonces, eso, si tiene una hernia hiatal, es necesario que los pacientes se sometan a la cirugía respectiva y que solucionen ese problema, porque si no, a la larga van a tener problemas pulmonares y el esófago de Barrett, aparte de eso. ¿No es cierto? Eso es problema. Siga, por favor. La complicación, fibrosis pulmonar y enfisema es producir enfisema pulmonar como consecuencia. Siga, doctor. El tratamiento. Bueno, el tratamiento prácticamente, uno no quiere llegar al tratamiento, pero es mejor, como les dije al inicio, llegar al diagnóstico precoz, oportuno, y enviar a estos pacientes a sitios especializados solamente en fibrosis pulmonar. Porque no todos los neumólogos están capacitados para tratar fibrosis pulmonar. Entonces hay sitios específicos donde dan este tipo de tratamientos. Entonces lo primero que tenemos que hacer, si usted tiene ya el diagnóstico de una fibrosis, terapia física. Full terapia respiratoria con estos pacientes, especialmente ejercicios aeróbicos. Ejercicios donde tome aire y haga presión torácica, ¿no es cierto? En esto ayudaría bastante en las etapas iniciales si pueden hacer ejercicio en la piscina, hundirse en la piscina y están que se aguantan, ¿no es cierto?, y hacen presión ultratorácica. Esto permite mantener dilatado todas las estructuras pulmonares que están todavía viables. Entonces, eso es muy importante dentro del tratamiento de la terapia respiratoria. ¿Qué más encontramos? Ahí dice, ¿qué más dice aquí? Enfermedad leve, moderada. Bueno, entonces, antes del tratamiento, doctores, para el diagnóstico, decíamos, ¿no es cierto?, la radiografía, la tomografía, pueden hacer una broncoscopía para obtener un cepillado, obtener cultivos, ¿no es cierto? El diagnóstico también estaría apoyado mediante una espirometría, mediante una gasometría, ¿sí? Entonces, en base a todo eso, llegaríamos al posible diagnóstico de una fibrosis pulmonar. Entonces, volvemos al tratamiento. En el tratamiento, terapia respiratoria, terapia respiratoria. Segundo, los fármacos. No sé si después que te menciono los fármacos, pase la siguiente. Aquí están los fármacos, aquí mismo. Dentro de los tratamientos farmacológicos,
se menciona, ¿no?, la utilización de corticoides. Ustedes saben que los corticoides son antiinflamatorios y evitan la rápida progresión de la fibrosis. Neutraliza la producción de todos los elementos inflamatorios. De esa manera se detiene la progresión de la fibrosis pulmonar. Pero no se le puede mantener toda la vida con corticoides. Podemos mantener un buen tiempo y mucho tiempo, incluso pacientes que van utilizando años los inhaladores a base de corticoides. Entonces, que puede ser una de las soluciones mantener con corticoides, con broncodilatadores en forma de inhaladores, como el famoso Ceretido, ¿no es cierto?, que es la combinación de fluticasona más salmeterol. El salmeterol es el broncodilatador y la fluticasona es el corticoide. Entonces, mantener a estos pacientes con este tipo de fármacos es muy importante para evitar la rápida progresión hacia una fibrosis completa y que pueda discapacitar a este paciente. También utilizan el N-acetilcisteína. N-acetilcisteína, ¿sí?, que se le conoce con el nombre comercial como Fluimucil. El Fluimucil viene en tabletas efervescentes y también viene en ampollas para nebulizaciones. Entonces podemos utilizar también este N-acetilcisteína. Pase la siguiente, doctor. Ahí mencionaban, no, aquí mismo, la anterior. Aquí ustedes mencionaban este fármaco, la pirfenidona y el nintedanib. Bueno, estos son fármacos utilizados por especialistas, los que manejan fibrosis pulmonar propiamente, ¿sí? Utilizan estos dos fármacos con la finalidad, ¿sí?, como antioxidantes, antifibróticos, para evitar la rápida progresión del parénquima pulmonar y permitiendo mucho más tiempo de sobrevida del parénquima y por hecho un poco más de prolongación de la vida del paciente. Pero en estas situaciones es necesario utilizarlos con un diagnóstico oportuno. ¿Qué más podemos hablar del tratamiento? Como decían, ¿no?, el tratamiento, la última opción es el trasplante, pero en nuestro país no hacemos. Y no sé si ustedes leyeron el trasplante pulmonar, qué porcentaje tendrá de sobrevida en otros países. No sé si encontraron algo ustedes. La verdad, no, doc. Pero sí hay trasplantes pulmonares en otros países, ¿no es cierto? Pero la sobrevida no es mucho tiempo y debe reunir condiciones, ¿no es cierto? Una edad temprana, póngase en pacientes de 50 o 60 años. A ellos se les podría realizar estos trasplantes, porque pacientes ya de 80, 90 años, una, que no va a tolerar la cirugía, es una cirugía grande. Segundo, su sistema inmunológico está deprimido. Tercero, su capacidad de resistencia está disminuida y no le va a permitir tolerar este tipo de cirugías grandísimas, ¿no es cierto? Entonces, las cirugías de trasplantes solamente las indican en pacientes jóvenes y que tienen probabilidades de vivir varios años más. Pase la siguiente, doctor. Bueno, como ya mencionaron, el pronóstico, cuando ya está bien afectado, como dice, 2 a 3 años a nivel del mar, cuando ya está bien afectado. Y cuanto más edad tiene, más riesgo ya de morir y difícilmente de recuperarse, ¿no es cierto? Y bueno, ahí mencionan el 50% de hipocratismo digital, es decir, dentro de la clínica ustedes deben valorar esa situación, ¿no es cierto? Los dedos hipocráticos, que son los dedos con las uñas en vidrio de reloj, que son como semilunas. Esto ya se ve en los pacientes que tienen los cor pulmonales,
En estos pacientes que ya está afectado pulmón y corazón, ahí se ven los dedos hipocráticos. Los dedos en palillo de tambor también se les llama estos. ¿Sí? Bueno, ¿algo más tiene, doctor? Es decir, el pronóstico y lo desfavorable que tiene ya a la larga. ¿Algo más tiene? Las referencias para que todos vayan a leer fibrosis pulmonar. Doctores, en conclusión para esta cuestión, abran la pantalla, doctor. Antes de olvidarme, doctor Luis, mañana y el día jueves no voy a estar en el hospital porque me envían al ISFA a traer documentación que está, o sea, son historias clínicas mal hechas de desde el año 2015 para tratar de recuperar 115 millones de dólares para el hospital por historias clínicas mal hechas, pedidos mal hechos. O sea, es terrible, ¿no? Desde el año 2015. Entonces, el ISFA debe 114 o 115 millones de dólares al hospital. Y de esos 115 millones estamos tratando de recuperar algo. Entonces, mañana me voy a traer toda esa documentación. Voy a estar desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el ISFA el miércoles y jueves. El viernes sí voy a estar. Entonces, si estaban destinados a ir, por favor, a partir del día viernes. ¿De acuerdo? Y lo peor de todo es que voy a salir de vacaciones el 1 de septiembre, 15 días. Entonces, tenemos el viernes, el lunes, el martes, 3 días. Porque desde el miércoles ya no me voy al hospital, voy a pasar 15 días en las Bahamas. No, mentira. Me voy a Punta Cana, nomás me voy. Entonces, pero me voy 4 días. Yo creo que también, esperemos, más bien esa semana, porque me voy del 7 al 11. Si coincide con clases, para ver si adelantamos un día clases para no perder, doctor Luis, para planificar, véale, del 4 al 11 me voy. Entonces, para planificar, si es que toca clases uno de esos días para recibir antes o lo hacemos después. ¿Qué más? Entonces yo Sí, más después te llamo para coordinar eso. correcto. Ya. Bueno, como ustedes van a estar en las playas, disfrutando de las playas, desde el mar con su computadora, se entran un ratito a clase y ya, yo no puedo salir en cambio. Ya, doctor. Bueno, entonces, para terminar, recuerden, doctores, esta cuestión de la fibrosis pulmonar es una patología cruel, progresiva. Hay que diagnosticar a tiempo y enviar a un sitio especializado de fibrosis pulmonar. Ya voy a averiguar dónde hay estos sitios y les doy los nombres. ¿Dónde hay? Si me mencionaron uno ya. Porque yo me voy a ir, voy a ser el primer paciente porque quiero que me diagnostiquen si es que tengo problemas pulmonares a futuro, después del COVID. ¿No es cierto? Bueno, doctor, nos vemos entonces el viernes con los que se van el viernes y si no el martes. ¿De acuerdo? ¿Qué tema toca, doctor, el martes? Si no estoy mal, toca tuberculosis. Bueno, entonces nos vemos con tuberculosis el martes. Doc, y este jueves no vamos a tener el caso clínico.
Ah, cierto, el caso clínico, sí, este jueves sí debemos tener. Eh, ya les di el tema, ¿no es cierto? No les pasé, sí les pasé el caso De esta, clínico. esta semana no, porque No, la pues, otra, la semana anterior sí les pasé para ver la semana anterior, pues. ¿O no? ya tuvimos de esa semana que nos dio. Y no les mandé esas placas de derrame pleural, pues sí, ya vimos eso. Eso ya vimos en que tuvimos la última vez. Ah, ya. Entonces de mañana saco una historia clínica y les envío de pacientes que están hospitalizados. Ya, doctor. Ya. Me envía un WhatsApp. ¿Cómo decirle a usted que me envíe un WhatsApp a las 7 de la mañana porque usted ha sabido dormir hasta las 11? Qué rica bien. Ya le delaté. Bueno, ya doctor, ya se acuerda, alguien que se despierte a las 7 me envía un mensaje, doctor, el caso clínico. Sí, porque voy a estar en el hospital hasta las 7:30, estoy en el hospital, entonces esa media hora para sacar el caso clínico y enviarles. Sí, Ya, doctor. ya doctores, nos vemos entonces el día jueves en el caso clínico. Ya, muchas gracias. Doc, y el caso clínico el jueves es a las 7. Sí, de 7 a 8 mismo. Ya, Ajá. ya, doctor. Muchas gracias. Ya, buen provecho, doctores, hasta luego. Hasta luego, Así doctor. es. Gracias. Hasta luego. Los dos.